la maldad a alguien, favorecer los derechos humanos a las personas, eso es una armadura que Pablo lo relaciona con la coraza. Y el diablo, el diablo aquí se va a encontrar limitado para poseer su vida. El diablo no va a poder entrar en su vida porque la justicia te protege con la coraza. Ahora, Yatensi, esto de la justicia no es algo nuevo en el apóstol Pablo. No. Él lo aprendió de la comunidad primitiva. Sí, señor. Él lo aprendió de la iglesia primitiva y, si no me equivoco, Pablo lo aprendió de Jesucristo. Cristo siempre predicaba acerca de la justicia, el evangelio de la justicia. La justicia, en el fondo, ¿qué es? Es la vivencia del amor. Cristo resumió todos los mandamientos en un solo, el amor. Acordémonos de Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, o sea, la práctica de la justicia. Okay. Tenemos que avanzar con las siguientes características de la armadura de Dios, pero antes de avanzar, quiero hacer una pregunta acá, Yatensi. ¿Cómo ser justo en un mundo injusto? ¿Cómo, como pastor, le predico a mis feligreses acerca de la justicia si vivimos en un mundo completamente corrupto y una sociedad injusta? Hay que ser diferentes. El cristiano no puede seguir con la sintonía del mundo. Como lo dijo Pablo en Romanos, no os conforméis. Romanos 12:2. 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo. O sea que usted debe marcar la diferencia con una mente nueva y un corazón nuevo y una práctica, una vivencia nueva. Y eso va a traer hasta violencia contra el creyente. Y eso fue el problema de los 4 primeros siglos, porque la comunidad cristiana, la comunidad primitiva, vivió el martirio, porque ellos fueron diferentes al mundo y despertó una agresión de los emperadores del mundo pecador romano contra la justicia cristiana. Bien. Avancemos entonces a la tercera característica de la armadura de Dios. ¿Y esta se encuentra dónde, Yatensi? En Efesios 6, versículo 15. Voy a leer, ¿no? Sí. Efesios 6, 15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Mire, el evangelio es la tercera característica de la naturaleza de un creyente. Ya hablamos en un programa anterior qué es evangelio. Evangelio, transformación, ángelo, mensaje. Dar un mensaje, una buena nueva que transforma su vida. No solamente el alma se va al cielo, sino que toda su realidad, su mente, su cuerpo, su corazón, todo lo que hace, lo que proyecta, todo lo que usted use para relacionarse con la realidad, debe ser transformado, dignificado. O sea, cuando una persona vive la transformación de su vida, ya no practica el pecado, sino que practica la verdad, la justicia, y vive la comunión con el Espíritu, el diablo no tiene cabida. O sea, esta es la mejor armadura. La mejor. Ya hemos visto la verdad, la justicia. Se ahorra el tiempo. En lugar de estar invirtiendo tiempo valioso, de estar peleando con este cachudo, como yo lo llamo cachudo sinvergüenza, o sea, el diablo, usted ese tiempo lo usa para estar en comunión íntimo con Dios y practicar las 6 características de un cristiano. O sea, estamos apuntando aquí que es importante practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, el retiro, el silencio, ¿verdad? Pero todo en su justa medida también. De acuerdo. Bien, hemos entonces estudiado hasta ahora 3 características: la verdad, la justicia y el evangelio de la paz en el versículo 15. ¿Habrá una 4ª característica de la armadura de Dios? Sí, señor. Está en Efesios 6, versículo 16. Y dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe. Y esta es una característica extremadamente vital. ¿Es más importante que las otras o no? No. Pero sí tiene una belleza particular, porque hay toda una carta que es a los romanos, que Pablo pone la fe como el fundamento de la salvación, la justificación por la fe. Mire, en un posterior programa vamos a hacer una exégesis de qué es fe, Gabriel. Correcto. Y eso, amados televidentes, eso va a venir. Vamos a dar un programa solamente sobre la fe. Pero ahorita voy a decir algo muy, muy rápido. La fe es realmente el encuentro íntimo con Dios, donde actúa la mente, la voluntad y toda su vida. Porque la fe es el acto de encarnar a Dios a través de Cristo en su ser. Tú estás diciendo la mente y la voluntad en ese orden. Sí. Entonces quiere decir que la fe... Entra por el oír primero. Eso está escuchando. Tiene su fundamento en la razón. Sí, señor. Explíquenos, Yatensi. Y eso, más adelante, en un programa vamos a profundizar, pero vamos a dar un abreboca.
La fe en el griego es un verbo, pisteuo, que significa conocimiento de identidad. Entonces la fe primero entra por el oír, como muy bien lo dijo el apóstol Pablo. La fe entra por el oír, escucha la palabra de Dios. La fe está en el intelecto, en la razón, pero también va descendiendo a las emociones, al sentimiento. Y también mueve la voluntad para vivir la justicia, que es la expresión de la fe. Entonces la fe involucra todo el ser humano, mente, voluntad, cuerpo, todo. Entonces cuando uno vive la fe, como dice el Evangelio, su vida está bien protegida con el escudo de la fe y el demonio no puede hacer nada. En este aspecto, entonces, la fe, según el apóstol Pablo, en esta armadura de Dios, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios y ser fiel a Dios. Con la práctica de la justicia. Correcto. No podemos decir, yo tengo fe, cuando mi vida es todo lo contrario a lo que profeso. Cuidado, la vida práctica debe estar en armonía con lo que yo realmente digo creer o profeso creer. Entonces estamos diciendo fe es creer en Dios, creerle a Dios y ser fiel a Dios. Por eso, Gabriel, que esto amerita que en un programa muy aparte vamos a ahondar qué es correcto. Fe. Y hay 3 niveles de fe. Pero eso lo dejaremos para otro programa, sí, ¿cierto? Para otro programa. Mi amigo Yatensi se entusiasma, ¿verdad? Y él comienza a sacar bastantes verdades de algunos versículos bíblicos en particular. Pero tenemos que avanzar porque aún quedan 2 características más de la armadura de Dios. Y la siguiente, ¿dónde se encuentra, Yatensi? Efesios 6, 17a. Y vamos a leer, ¿no? Efesios 6, 17a dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. La primera parte solamente. Tomen el casco de la salvación. Esa es la quinta. Hay otra palabra importante, la salvación, sotería. Mire, una persona cuando está segura de la salvación, está segura de que es salva. Y la seguridad también implica vivencia. La seguridad también implica vivir una vida de redención. Correcto. Cuando estemos acá, ya el diablo no tiene nada que hacer con esa persona, porque esa persona ya es sellada por el Espíritu y es una persona que pertenece a la salvación. Entonces, la salvación es una armadura que Pablo lo compara con el casco, donde su cerebro está protegido de toda flecha o dardo que quiera destruir su mente. La salvación nos protege de todo poder diabólico. Entonces, qué interesante, Gabriel, saquémosle más provecho a la salvación. El hecho de estar seguro de la salvación, no le demos importancia al diablo. Yo tengo que darle más importancia a vivir estas características con Dios. Y lo que tú estás diciendo me parece muy, muy interesante y muy pastoral también, porque a veces, lastimosamente, se siembra toda una incertidumbre respecto a la salvación. ¿Soy salvo, no salvo? Pequé, perdí la salvación. Creo que eso también para otro tema, sí. ¿no? Pero tú nos estás dando esperanza hoy día de que la salvación, ¿verdad? Podemos estar seguros de la salvación, sí, amén, en Cristo, ¿no? Y luego de esta quinta característica, vamos a la sexta. ¿Y dónde se encuentra la sexta, Yatensi? En Efesios 6, versículo 17b. La segunda parte del versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ay, se cierra con broche de oro las 6 características que son las armaduras de un creyente. La palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra? Siempre he escuchado esto y como pastor también lo predico, también tú. Lo importante de la palabra de Dios. ¿Pero por qué es tan importante, Yatensi? Porque la palabra de Dios testifica la revelación de Dios en la historia de los hombres. Es un testimonio vivo. Y si la palabra de Dios testifica la revelación histórica de Dios en la historia de nosotros, de la humanidad del mundo, entonces se convierte la Biblia en el testimonio más vivo que nosotros debemos encarnar ese testimonio al escudriñar, leer la palabra, y no solamente escudriñarla y leerla o entenderla inteligentemente, sino hacerla que se encarne en mi vida. Es por eso que aquí Pablo inteligentemente asocia el Espíritu con la palabra. Mire, dice, y la espada del Espíritu. Correcto. Que es la palabra de Dios. ¿Por qué asocia el Espíritu con la palabra? Porque el Espíritu, como lo dijimos en un programa anterior, se encarga de la obra subjetiva. El Espíritu interioriza la obra expiatoria de Cristo en mi corazón. El Espíritu trabaja la santificación en mi interior. Entonces el Espíritu se encarga de interiorizar la palabra en mi vida. Y cuando yo reproduzco la palabra de Dios, y hay una cosa importante
que los judíos manejan mucho la encarnación. No solamente es que yo sepa la palabra, no basta con conocerla. Lo más importante es que a través del Espíritu yo viva la palabra. Cuando yo vivo la palabra y me convierto en una Biblia viviente, me encanta esa expresión, en una palabra viviente, porque la palabra no está fuera de mí, está dentro de mí y la exteriorizo, dígame si el diablo podrá hacerme cosquillas. Tú dices entonces encarnar la palabra, reproducir la palabra, vivir la palabra, que no es otra cosa que aplicar la palabra a la vida diaria. Sí, señor. Aplicar la palabra en mi empresa, en la iglesia, en el barrio, en la universidad, los niños en el colegio. Y si bien esto lo decimos constantemente nosotros los pastores y los maestros de Biblia, a veces es difícil. Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación, dijo: no me asusta lo que no entiendo de la Biblia, me asusta lo que entiendo de ella. Y Spurgeon estaba diciendo que la Biblia a veces es muy clara en su mensaje y nosotros no aplicamos su santa palabra. Yatensi, estamos llegando, falta aún unos minutos para terminar, pero hagamos un breve resumen entonces de las 6 características de la armadura de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos la verdad, que es la coherencia de vida. Muy bien. Tenemos la práctica de la justicia. Correcto. Que la fe actúa por el amor y la justicia es la práctica, la vivencia del amor. Tenemos la vivencia del Evangelio, que es transformación de vida. Tenemos el escudo, que es la fe, que es interiorizar, es vivir a Dios a través de Cristo en mi vida. También tenemos el yelmo, el casco de la salvación, estar seguro de la salvación. Y tenemos la vivencia de la palabra, encarnar la palabra a través del Espíritu. Correcto. 6 características de la armadura de Dios. Esto para responder a la pregunta, ¿tiene el diablo poder sobre el creyente? El programa anterior y contestamos, dijimos, no, no es así. Pero una cosa debemos dejar claro, Yatensi, y creo que tú piensas igual que yo, ¿verdad? Nosotros creemos en un mundo espiritual. Claro que sí. Así es, ya estamos terminando, así que creemos en un mundo espiritual, creemos en Dios, Jesucristo, ángeles, demonios, pero... O sea, existe el diablo, eso es una realidad, no la vamos a negar. Existen los demonios, Cristo sacó muchos demonios. Pero lo que queremos enfatizar aquí en este programa es que ellos no tienen poder sobre nosotros cuando el creyente vive la profunda comunión con Dios. Y un consejo final, amable televidente que nos está viendo, ya el diablo está derrotado. ¿Cuál es la mejor guerra? Cuando yo me armo con esas 6 características y me empiezo a buscar más a Dios, a intimar más a Dios. Cuando más intimo con Dios, recibo más poder y el diablo no me puede atacar. Bien, brillantes palabras de Yatensi Bonilla y con esto terminamos. Hasta una siguiente ocasión. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones, hermanos.